Bueno, esta es parte de las diapositivas que teníamos la semana pasada, donde nos quedamos. Entonces ahora viene la información aquí un poco más específica sobre el hilo y sobre cómo trabajan los sistemas actuales o cómo deberían trabajar los sistemas actuales cuando tenemos un programa ya fragmentado en diferentes hilos. Aquí la primera nos dice aquí, ¿por qué usar hilos? Bueno, pues los beneficios obviamente es que tenemos un mayor rendimiento, como ya habíamos hablado. Al tener múltiples cores, pues cuando nosotros tenemos múltiples hilos, pues cada hilo puede estar corriendo en cada uno de los cores o en cada uno de los hilos de ejecución y pues obviamente va a ser mejor. Dice aquí es un método sencillo para sacar provecho de arquitecturas multicore, pues claro, así ya tenemos los múltiples núcleos, pues hay que aprovecharlos. Mejor utilización de recursos y reduce la latencia, incluso en sistemas con un procesador. Recuerden que la latencia es la diferencia de velocidad entre la memoria y en este caso el procesador. Ahora, si nosotros definimos ahí que incluso mejora o reduce ese tiempo cuando tenemos un solo procesador, pues cuando tenemos un procesador con dos hilos, pues mientras un hilo está ejecutando algo, el otro hilo puede estar sacando información de la memoria, a eso se refiere. Compartición eficiente de los datos, pues se puede compartir información a través de la memoria sin ningún problema. Aunque teníamos como riesgos o como inconvenientes del que se incrementa la complejidad de la aplicación, porque recordemos que ahora ya debemos pensar en cómo es que esta aplicación se debe descomponer. Y pues dijimos difícil de depurar. Parte de eso es lo que les decía, o sea, las herramientas de Intel realmente son pesadas para poder analizar dónde se están generando los bloqueos, dónde se necesita paralelizar, dónde no es necesario paralelizar. Entonces son herramientas ya sofisticadas. Debemos entender o partir del concepto de lo que es un proceso o lo que es un hilo. Los sistemas operativos, todos los sistemas operativos no manejan hilos, manejan tareas o manejan procesos. Cuando tú lanzas una aplicación, pues en realidad él genera un proceso en el sistema operativo, pero en términos generales, pues es un hilo de ejecución, en el cual tiene recursos y tiene toda la parte de cómo se va a ejecutar. Dice que un proceso inicia ejecutando su punto de entrada como un hilo, es decir, a final del día, sea proceso o como le quieras llamar, pues es un hilo que va a ejecutarse como tal, ¿no? Y entonces ese hilo principal, que generalmente se llama main, pues puede mandar llamar a otros hilos o puede ejecutar otros hilos. Pero aquí lo interesante es que todos los hilos que tú generes van a compartir el segmento de código y van a compartir el segmento de datos. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque cuando nosotros estamos ejecutando nuevos hilos, esos hilos, como pertenecen a la misma aplicación, van a compartir tanto el segmento de código como el segmento de datos. ¿Qué es lo que van a tener separado? Solamente el segmento de pila, solamente el stack es el que es independiente para cada uno de ellos, pero el segmento de código y el de datos es el mismo. Entonces vamos a definir aquí, porque luego hay dos conceptos que confundimos mucho. Uno es la concurrencia y el otro es el paralelismo. Se va a definir como concurrencia cuando dos o más hilos están en progreso al mismo tiempo. Ojo, porque vean que el hilo 1 empieza a ejecutarse y cuando inicia el ejecutarse el hilo 1 detiene su ejecución. Es decir, están cambiando, está switchándose entre la ejecución del hilo 1 y del hilo 2. Esto es concurrencia, es decir, están ejecutándose dos elementos al mismo tiempo, pero en realidad no están paralelos. Es un tiempo para uno, un tiempo para otro. Entonces estamos hablando como si estuviéramos en un equipo que solamente tiene un procesador. Pues cuando tienes múltiples tareas, pues tiene que hacer el cambio entre todas estas tareas y lo más rápido posible para que no se note. Entonces, cuando tienes pocas tareas, pues no hay ningún problema. Cuando lo empiezas a sobrecargar de tareas, pues vas a notar, por ejemplo, que el audio se empieza a cortar, que el video se empieza a parar, porque ya son demasiadas tareas y a cada una le asigna un tiempo, pero pues no alcanza a regresar y se alcanzan a notar esos cortes. En cambio, cuando nosotros hablamos del paralelismo real, o sea, ya de un elemento paralelo, son dos o más hilos que se están ejecutando exactamente al mismo tiempo. No se para la ejecución de ninguno de los dos. Esto es muy importante porque nosotros creemos que el paralelismo resuelve todos los problemas,
pero a veces no le damos la importancia y lo hacemos mal y terminamos teniendo solamente concurrencia, pero no paralelismo, aun cuando tengas más de un núcleo o más de un core. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, en una autopista. Pues la autopista vamos a definir que es el procesador multicore, es decir, hay diferentes elementos donde hay muchos carriles y cada carril pues es un núcleo, un elemento que puede ejecutar algo, y los vehículos son los hilos de una aplicación, es decir, las tareas que se tienen que ejecutar. Dice aquí la longitud de un vehículo es el tiempo de ejecución de un hilo, es decir, pues va a haber aplicaciones o hilos pequeños donde son hilos a lo mejor tipo bochitos, chiquitos, pero vamos a tener también trailers grandotes de doble caja donde pues el tiempo que requiere para ejecutarse es muy grandote. Entonces aquí todo el flujo es la ejecución del procesador. Se vería más o menos así. ¿Sale? Entonces hay 4 carriles, en general hay 4 núcleos. Toda la carretera pues sería un Intel Core 2 Duo que tiene 4 hilos de ejecución. Cada uno de los autos que nosotros vemos ahí en la carretera pues va a ser una fracción de algún hilo, de alguna aplicación que se tiene que ejecutar. Y la meta que nosotros tenemos ahí, que la podemos asociar con una caseta de cobro, pues realmente es donde realmente ya se ejecutan todos. Entonces, esto se oye muy bonito, se escucha muy bonito cuando tenemos esto en teoría, porque en realidad no hay ningún problema, ¿no? Decimos, oh, todo se va a ejecutar de forma adecuada, todos los elementos van a trabajar de forma normal y vamos a tener una aplicación muy eficiente. Pero la realidad a veces dista mucho, sobre todo cuando tenemos ciertos elementos. Por ejemplo, si nosotros no utilizamos programación paralela, es decir, no estamos utilizando todos los carriles, lo que sucede pues es esto, ¿no? O sea, toda la carga de trabajo se va solamente sobre un hilo de ejecución, que ya habíamos dicho, ¿verdad? Si tu aplicación no está paralelizada, lo que sucede es esto. O sea, todos se forman sobre un solo carril y los demás carriles que aunque pueden ejecutarse, pues nadie los está utilizando y pues toda la carga está sobre un solo núcleo, sobre un solo elemento de ejecución. Y pues ya veremos, ¿verdad? Que en la vida real, cuando esto sucede, cuando en una autopista cierran de los 4 carriles, cierran 3, pues empieza a formar un tráfico inmenso, porque todos van a querer pasar, pero no hay forma. Entonces aquí esto es importante entenderlo, que necesitamos utilizar paralelismo en las aplicaciones, porque si no, esto es lo que sucede. Y entonces en vez de tener una ventaja en el concepto de tener 4 núcleos, pues en realidad tienes una desventaja porque ese núcleo está corriendo a menor velocidad que si tuvieras un núcleo en general para todos. Entonces la aplicación se empieza a ver lenta, la aplicación se empieza a ver muy mal. ¿Cuál es el concepto? Pues el concepto aquí es que se debe organizar el trabajo de forma adecuada. Sin embargo, perdón, es sumamente complejo. Entonces, el mismo sistema operativo debe tener la capacidad de ir ordenando estos hilos de ejecución para tratar de eliminar estos espacios que se van a dar aquí, donde otros hilos pueden estar utilizando este espacio, porque si nosotros dejamos espacios, pues son espacios que el procesador no está haciendo nada. Entonces, si yo no estoy organizando los elementos, pues hay un gran problema. Y aparte, hay otro gran problema en las aplicaciones. Imagínense que yo tengo una aplicación que yo ya descompuse y, por ejemplo, todo lo verde corresponde a un mismo proceso, a un mismo programa, perdón. Lo amarillo corresponde a un solo programa, pero viene fragmentado, es decir, este pedazo de aquí, pues es otro pedazo del de acá y luego es otro pedazo que está acá y todos son la misma aplicación. Para que la aplicación funcione, pues resulta que debemos estar pensando y organizando esto, porque imagínense que primero pasa pero ocupábamos que primero ejecutara este. Entonces ya este ya no lo puedo ejecutar porque este de acá ya se ejecutó y ocupaba yo información de este para poder ejecutar entonces se vuelve complejo. El sistema operativo debe ordenar todo esto, primero para tratar de eliminar los espacios y segundo, para que no se ejecuten fracciones de programa antes de otras que realmente se ocupan. Entonces, aunque parece simple,
el concepto realmente no es tan simple, pues, o sea, a nivel de programador, cuando nosotros hacemos una aplicación en Java, esto realmente no lo visualizo. Pero a nivel de sistema operativo es una gran carga de trabajo el poder estar organizando cómo se van a ejecutar las aplicaciones. Ahora, podemos crear hilos de diferente forma. Una de ellas es utilizando hilos por funcionalidad. Aquí vamos a definir que vamos a tener una aplicación y dice que el método más simple, ya que no hay cómo sobreponer, es decir, no hay forma de... Es una forma muy simple de definir, ¿no? Zapatero a tu zapato. Tenemos que hacer una casa, pues entonces tenemos albañiles, pintores, arquitectos, plomeros, um, diferentes profesiones o oficios que me van a ayudar a construir la casa. Y eso es muy simple porque cuando nosotros empezamos con la parte de programación paralela, pues lo más simple es definir pues, que cada quien haga algo, ¿no? Así como cuando ustedes hacen una presentación, pues alguien hace la introducción, alguien hace el desarrollo, alguien hace la conclusión y no hay ningún problema. Aparentemente nos estamos dividiendo el trabajo de forma adecuada. Pero a veces no es así, porque no estamos visualizando realmente qué es lo que vamos a hacer. Simplemente definimos que hay un trabajo y empezamos a organizarnos de una forma ineficiente. Cuando nosotros creamos hilos por funcionalidad, debemos tener en cuenta cuál es el trabajo que se va a realizar. Imaginemos, si solo vamos a hacer una casa, solo una casa, no vamos a hacer múltiples casas, solamente una, pues nosotros vamos a definir, y es bien simple, pues para la casa, definir los trabajos, ¿verdad? Yo voy a contratar un albañil, un carpintero, un pintor, un plomero y todo lo que se vaya ocupando. El problema se da cuando llega el carpintero y quiere hacer algo, pues resulta que el albañil no ha acabado. Entonces el carpintero no puede trabajar de forma adecuada porque el albañil no ha terminado. Entonces, ¿cómo sabe las dimensiones de la cocina si no ha terminado? En el plano se ven bien, pero cuando el albañil le enjarra, pues resulta que le pone de más, de menos, resulta que hay un desnivel, resulta que X, Y, Z, pues entonces el carpintero pues no puede trabajar de forma correcta. El del techo, pues tampoco, ¿no? Pues ¿cómo impermeabilizo si todavía no hay techo? El plomero, pues ¿cómo pongo las tuberías si todavía no están las paredes y todavía no está terminado? El pintor menos, pues ¿cómo pinto si todavía no está la casa, si todavía no han puesto la cocina, si todavía no han puesto el trabajo de plomería? Entonces, ese trabajo, esa descomposición que parecía muy bonita, pues termina siendo un desastre porque realmente pues, no tenemos opción. O sea, aunque nosotros pensáramos en poder optimizar de forma paralela el trabajo, pues termina haciéndose de forma serial. Entonces, esto es para una casa. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos, no sé, un fraccionamiento completo de 600 casas? Pues ahí sí me conviene, porque en lo que el albañil está en una casa, pues entonces el pintor está pintando otra casa y luego el plomero está poniendo la tubería en otra y el carpintero está haciendo un mueble en otra. Entonces ahí no hay tanto problema, porque al final de cuentas, pues hay diferentes trabajadores, pero cada trabajador no está interfiriendo con el trabajo del otro. Pero cuando es solamente una, por no haber visualizado eso, pues la división del trabajo se vuelve compleja, es decir, no me aporta mucho. Tenemos, por ejemplo, aquí otro ejemplo, que es la tasa de trabajo. Al final de cuentas, la tasa de trabajo es completar la mayor cantidad de trabajos en un mismo tiempo o en un tiempo fijo, es decir, lo más rápido que se pueda, lo más que yo pueda hacer. Eso es el concepto, por ejemplo, general de la paralelización. Pero podemos ver que hay un ejemplo aquí que dice poner las mesas para un banquete. Entonces, hay varios meseros que hacen mesas separadas o hay meseros especializados para platos, vasos, cubiertos y todo lo demás. Entonces aquí volvemos al mismo concepto. Debemos visualizar cuál es el trabajo, cuántos meseros necesito, cuántos meseros tengo, cuántas mesas hay, porque si no, entonces no puedo hacer todo esto. En este ejemplo, pues yo realmente no podría definir cuál es la mejor opción. Ahora, si varios meseros hacen en mesas separadas, es decir, cada mesero pone una sola mesa, o
los meseros se especializan y uno pone los manteles, otro va poniendo los platos, otro va poniendo los cubiertos, otro va poniendo los vasos y al final pues vamos a definir cómo es que es mejor. En teoría, pues obviamente las líneas de producción nos dicen que es mejor que cada uno vaya haciendo algo en lugar de que todos hagamos una mesa completa. Es decir, pues a ver, hay 4 platos y un centro de mesa y los cubiertos. Ah, entonces primero tengo que ir a traer todas los utensilios de esa mesa y luego los acomodo y así hay otro que está haciendo lo mismo y así hay otro que está haciendo lo mismo al otro lado. Y luego eso se vuelve un tanto ineficiente, ¿verdad? Pero ¿por qué se vuelve ineficiente? Pues por las características de todo el proceso, no solamente de colocar los datos o de colocar los platos y los cubiertos, sino también desde dónde voy a sacarlos. Es decir, si ya tengo organizados lo que va en cada una de las mesas, pues no habrá ningún problema con que lo hiciéramos con cada mesero pone su mesa, porque ya tiene una cajita todo lo que va a poner en cada una de las mesas. Pero si lo tengo todo organizado, en una caja tengo vasos, en otra caja tengo platos, en otra caja tengo manteles, pues entonces es más eficiente que los meseros vayan poniendo cada cosa, porque así un mesero agarra una caja que trae todos los vasos y solamente va poniendo vasos, no tiene que mezclarse con la información de los demás. Entonces tenemos que analizar todo el proceso, no solo hacerlo a la ligera. Entonces, aquí ahora al final vamos a ver dos conceptos importantes cuando hablamos de elementos paralelos. Uno es la aceleración y otro es la eficiencia. Primero hablemos de la aceleración. Aquí dice, la aceleración es medir qué tanto se acelera la ejecución de cómputo contra el mejor código serial. Es decir, qué tan rápido puedo ejecutar las aplicaciones. Así de fácil. Aquí nos ponen como un ejemplo pintar una barda de tablitas de esas yardas, como le dicen en Estados Unidos, de esas cercos que tienen tablitas, y hay que pintar todas. Entonces hay 30 minutos para preparar la pintura, para preparar todo el material, 1 minuto para pintar cada tablita y 30 minutos para limpiar. Es decir, hay 30 minutos al final del día para poder eh, recoger todo y dejar listo el trabajo. Entonces, dice que por lo tanto 300 tablitas tomarían 360 minutos porque pues son 30 minutos de preparación, 300 minutos para cada una, para todas las tablitas y al final 30 minutos para limpiar. Entonces el tiempo serial, es decir, una sola persona haría 360 minutos en pintar toda la yarda o toda la pared. Pero ¿qué pasa cuando calculamos la aceleración? Por ejemplo, ahí tenemos en morado un pintor, pues hace 30 minutos de preparación, 300 para pintar, 30 para limpiar, pues 360. La velocidad es de 1, es decir, un X. Pero ¿qué pasa si tuviéramos a dos personas? Pues si tuviéramos a dos personas, entonces duraríamos los 30 minutos para preparar. ¿Por qué? Pues porque no se puede preparar en paralelo, ¿verdad? Pues tenemos un bote de pintura que hay que mezclar, que hay que preparar el color, pues eso se hace una sola persona, entonces son 30 minutos. Pues obviamente aquí los 300 minutos se vuelven a la mitad porque pues en lo que yo pinto una tablita, mi compañero puede ir pintando otra tablita y entonces pues en vez de durar 300 duramos 150. Y los 30 minutos para limpiar pues tiene que ver con que solamente es un código serial, es decir, no se puede, tenemos un solo bote, entonces uno solo tiene que hacerlo, no lo puede hacer más de uno. Entonces eso se vuelve una aplicación, una ejecución serial. Y pues al final, pues yo pensaría que si tenía 360, al meter a dos personas, pues iba a tener la mitad de tiempo y ya veo que no. En realidad solamente la velocidad se aumentó un 70%, entonces tengo 1.7x, es decir, 1.7 veces más rápido, no es el doble. ¿Qué pasa si pongo a 10 personas? Pues yo pensaría, en términos generales, sin hacer el análisis, que pues sería la décima parte de 360 al tener 10 personas, pero no es así, porque los códigos seriales nos van a estar limitando. Entonces tenemos 30 de preparación. Ahora, como ya somos 10, pues duramos 30 minutos en pintarlo, porque pues cada quien agarra
su tablita y se pinta más rápido y al final 30 minutos para recoger, entonces hacen 90. Entonces en realidad, aunque tengas 10 personas, solamente puedes optimizarlo 4 veces, es decir, la aceleración es 4x. ¿Qué pasa si ponemos a 100 personas? Pues eso se vuelve un 5.7x. No estamos hablando de que sea extremadamente rápido, ¿eh? Y aquí en infinito, pues ponle todo lo que tú quieras y vas a durar 0 segundos en pintar cada una de las tablitas. Pero al final lo máximo que tú puedes optimizar ese código es un 6%, un 6x, perdón, no un 6%, o sea, 6 veces más rápido. No puedes hacerlo más. Dice aquí, ¿qué pasaría si el dueño de la barda usa un spray para pintar 300 tablitas en una hora? Pues entonces, obviamente, ya no se tiene que preparar la pintura. Cada quien cada quien le puede dar un bote de pintura y entonces es más rápido. Pero en el código que nosotros estamos planteando, no es posible pensar que mientras más personas o mientras más cores ponga, la aplicación va a ser muchísimo más rápida. No funciona así porque siempre estamos limitados por el tiempo serial. Y aquí es donde existe otra ley que es la ley de Amdahl, que dice que la aceleración potencial, o es decir, la aceleración de una aplicación está restringida por la porción serial. Es decir, tú puedes definir que vas a hacerlo al doble, al triple, al cuádruple, pero si tienes secciones seriales, eso no es posible. El mejor código que tú vas a tener va a estar limitado por la parte serial y esa es la ley de Amdahl. Entonces, como lo vemos aquí, o sea, realmente si tú tienes esos 30 al inicio y esos 30 hasta el final, lo que puedes paralelizar y lo que puedes optimizar es lo que se puede hacer, pero lo que no se puede paralelizar, pues eso queda serial y eso va a estar limitándote la aceleración de una aplicación. Ahora, no es posible tener aplicaciones sin porciones seriales. Todas las aplicaciones tienen porciones seriales. Recordemos que todas las aplicaciones inician con un solo núcleo, perdón, con un solo hilo que es el main y luego después se crean los demás hilos. Esa parte es serial. Es decir, el hecho de que entre una aplicación y luego crea los demás, bueno, sí, eso es serial. Entonces eso está limitado a la parte serial. Y si al final del día vamos a unir todos los resultados, pues entonces, después de que ya todos terminaron y me dan el resultado correcto, entonces lo tengo que sumar, pero pues eso lo suma una sola persona, no se suman entre todos. Eso también es serial. Entonces, al inicio de una aplicación y al final de una aplicación, generalmente vamos a tener códigos seriales y eso no los vamos a poder cambiar. Eso los puedes optimizar, pero no con paralelismo. El paralelismo no se puede, no entra ahí y entonces vamos a tener un gran problema si no optimizamos las aplicaciones. Vamos a definirlo así, ¿no? En tiempo paralelo, pues vamos a definir que está dada por la sección serial, por el ST. La sección serial, esta no se puede cambiar, más 1 menos S, que sería las secciones que nosotros tenemos a través del tiempo, entre el número de procesadores que nosotros vamos a tener o el número de partes que nosotros vamos a tener. Entonces, esta parte siempre la vamos a tener y entonces de una forma serial la pasamos a una forma paralela y obviamente esto nos ayuda para poder tener una mejor eficiencia, pero las partes rojas pues son las que nos van a estar limitando. ¿Sí? Ahora vamos a revisar acá también que a veces abusamos. Pues imagínate cuánto te va a costar pagarle, por ejemplo, a 100 personas que te ayuden a pintar y solamente optimizaste 5.7 veces esto. O sea, imaginemos lo siguiente. Si una persona cuando hace el trabajo le voy a pagar un peso, pues entonces al final vamos a suponer aquí yo pago un peso. Pero si contrato a 2 personas, yo tengo que pagar 1.7 pesos. Perdón, tengo que pagar 2 pesos y el tiempo no se hizo en una hora, se hizo en 1.7 menos porque la velocidad es de 1.7, pero ya invertí 2 pesos. ¿Qué pasa cuando contrato a 10? Pues esperando que la terminen bien rápido. Pues no, porque yo estoy pagando 10 pesos y pues en realidad solamente fue un cuarto del tiempo que se está optimizando. O sea, es más bien, sí, porque si está de utilizar una hora, pues utilizo un cuarto de hora.
La aceleración es de 4, pero estoy pagando 10 pesos. Realmente yo tengo que sopesar cuánto tengo que pagar, porque si yo pago 100 pesos, pues en realidad vean que no es tanto lo que estoy decrementando en tiempo y mucho lo que estoy pagando. Entonces, eso también tenemos nosotros que visualizarlo. ¿Qué tanto me conviene hacer hilos y cuántos hilos más bien tengo que poner en mi aplicación? Entonces aquí dice, ¿verdad? La eficiencia, medir qué tan efectivamente los recursos de cómputo están ocupados. Mientras que acá nosotros medíamos la aceleración, aquí nos interesa también saber qué tan eficiente estamos. Es decir, ¿qué tanto estás utilizando tus recursos que tienes? Cuando tengo un número de pintor, el tiempo son 360, la aceleración es de 1, pero la eficiencia es del 100%. ¿Por qué? Porque siempre está ocupado. Pero cuando tenemos dos pintores, que en realidad ya son 210 y que aumentamos a 1.7, tu eficiencia es del 85%. ¿Por qué? Porque en la parte de los códigos seriales, uno de los dos no hizo nada. Entonces, solamente es un 85% del trabajo de eficiencia. Si yo tengo 10, en realidad sí parece que está bien porque la aceleración fue de 4 veces mayor, pero tu eficiencia cae a un 40%, es decir, de todos ellos, aquí todos estaban ejecutándose y era un 100%, pero aquí no. Aquí de los 10 solamente uno trabaja y aquí también de los 10 solamente uno trabaja y los 9 no están haciendo nada. Entonces tu trabajo es del 40%, pero ojo, cuando yo tengo a 100, tu eficiencia es del 5.7%. O sea, no está relacionando bien el concepto de eficiencia con aceleración, porque mientras que la aceleración sí es más rápido, efectivamente, pues tu eficiencia va bajando, porque cada vez hay más espacios que no se está haciendo nada en tu procesador. Obviamente cuando hablamos de una sola tarea. Esto de aquí se compensa cuando tengamos múltiples tareas. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a definir lo mismo, ¿no? No es una casa la que vamos a pintar, no es una yarda la que vamos a pintar 1000 yardas. Entonces, mientras que uno se está preparando, el otro está preparando la otra, el otro está preparando la otra, el otro está preparando otra, y cuando terminan todos se van y pintan una sola, y luego se queda uno recogiendo mientras otros se van a pintar el otro lado, y así sucesivamente. Entonces, la eficiencia empieza a incrementar. Pero debemos tomar en cuenta que en una sola aplicación, para una sola aplicación, esto de aquí es importante, y entonces nosotros podemos tener múltiples procesadores o hilos de ejecución y tener una eficiencia extremadamente baja porque no se están utilizando los recursos.